Ahora sí, justamente en el plasma hiperinmune se encuentran los anticuerpos, ¿entendido? Y esos anticuerpos batallan contra el coronavirus, ¿correcto? Y esos anticuerpos son proteínas, ¿entendido? Esas proteínas de los anticuerpos son fabricadas por nuestras células de la defensa, de nuestro sistema inmunitario, ¿entendido? Y toda persona tiene un sistema inmunitario diferente, ¿correcto? Es por eso que, bueno, a unas personas les afecta más el coronavirus y a otras no, ¿entendido? Entonces, cabe recalcar que dependiendo justamente al sistema inmunológico, una persona va a poder luchar contra el patógeno del coronavirus, ¿correcto? También habrán escuchado muchas de las personas asintomáticas, las que no tienen, bueno, tienen enfermedad, pero no se manifiesta, por así decirlo, ¿no? Justamente esas personas tienen un sistema inmunitario muy, pero muy eficaz, ¿correcto? En la cual sintetizan esas proteínas características para batallar contra el coronavirus. Y ese es un ejemplo justamente de una proteína, ¿entendido? Y ahora, justamente va a haber otra proteína denominada hemoglobina, ¿correcto? Y esta hemoglobina se va a encargar de transportar el oxígeno a las diferentes partes de nuestro cuerpo. O sea, ¿por qué respiramos? Porque ese oxígeno que respiramos tiene que ir a las células de nuestro organismo. ¿Y qué hace el oxígeno dentro de nosotros? Ese oxígeno se va a transformar en energía. ¿Entendido? Ahora, recuerden, las proteínas son muchas, son millones. Ahorita se los les di solo 2 ejemplos, pero son muchas, ¿correcto? Ya sabemos cómo están formadas. Están formadas por 20 aminoácidos. Y esos aminoácidos, bueno, esas proteínas, ¿dónde las encontramos? En los alimentos, ¿correcto? Listo. Ahora, vayamos con esto. Aquí está la célula, ¿correcto? Entonces, la célula justamente va a tener la información para fabricar esa proteína característica, ¿correcto? Y esa proteína justamente, bueno, si digamos esta es una célula de la defensa, va a fabricar ese anticuerpo, ¿correcto? Que va a batallar contra el coronavirus, ¿entendido? Ahora, ¿dónde se encuentra toda esa información para poder fabricar ese anticuerpo específico que va a luchar contra el coronavirus? Se va a encontrar en su núcleo, ¿entendido? Aquí está. Este es su núcleo de la célula. Aquí se encuentra el material genético, ¿correcto? El material genético, en la cual justamente el material genético va a tener la información para poder sintetizar las proteínas. ¿Entendido? ¿Vieron que está muy fácil? Está muy fácil, ¿no ve? Entonces, dentro del núcleo que está en la célula, se encuentra la información para poder sintetizar las proteínas características. ¿Entendido? ¿Listo? Ahora ya saben cómo funciona, ahora justamente ya saben para qué sirve una célula, para qué funciona, ¿correcto? Ahora, ¿dónde se encuentra? Justamente nuestro cuerpo aproximadamente está compuesto por 100 billones de células, ¿correcto? Y tenemos muchas clases de células. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, tenemos células musculares, que aquí están, que ¿para qué se especializan? Justamente van a sintetizar proteínas para que se lleve a cabo la contracción, células musculares. También vamos a encontrar células de la sangre justamente que van a fabricar proteínas para, bueno, para transportar el oxígeno, ¿entendido? También van a haber neuronas justamente que van a ser especializadas en el impulso nervioso, justamente van a mandar los impulsos nerviosos hacia diversas estructuras de nuestro cuerpo, ¿correcto? También vamos a encontrar células del hueso que van a formar el hueso, ¿entendido? ¿Listo? Entonces, básicamente, la función de una célula es la de sintetizar proteínas características, ¿entendido? ¿Y cómo están formadas esas proteínas? Por 20 aminoácidos diferentes. Por ejemplo, son la lisina, la valina, la hidroxiprolina, la prolina, la fenilalanina, y entre otros, ¿correcto? Entonces, ¿listo? Eso es lo que básicamente es una célula. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espéreme un momento, por favor. Está queriendo entrar una alumna, pero no puede. Le voy a guiar un momento. Denme unos 2 minutitos, ¿sí, por favor? ¿Dónde está? Ya. Mientras me contesta, ahora ya sabemos, ¿correcto? ¿Dónde se encuentra la información para poder sintetizar la proteína característica? Se encuentra en el interior del núcleo, ¿ok? Y esa información justamente va a estar en forma de ADN,
¿entendido? En forma de ADN o material genético. Habrán escuchado mucho del ADN, ¿no? Si tú tienes el parecido del ADN con tu padre, entonces debes tener el mismo ADN y todas esas cosas, ¿no? Pero si eres adoptado, entonces no vas a tener el mismo ADN, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Listo. Justamente el ADN es característico de cada persona, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo el parecido, más o menos le podría decir que un parecido de ADN al de mi padre, ¿no? No siempre va a ser igual, ¿correcto? Porque tengo parte de mi madre y parte de mi padre, ¿correcto? Pero eso es tema de otro cuento. A ver, vamos a ver ahora cómo se fabrica una proteína, ¿correcto? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, veamos cómo se sintetiza una proteína básicamente en el interior de la célula. Recordemos que las proteínas que nosotros consumimos en los alimentos necesitamos llevar a estas células, pero en forma de aminoácidos, porque las proteínas son demasiado grandes para ingresar al interior de la célula, ¿correcto? Entonces, una vez que los aminoácidos ingresaron a la célula, bueno, se va a dar el proceso de formación de las proteínas, ¿correcto? Entonces, veamos. Aquí está. Estamos ingresando, por si acaso, al interior de la célula, ¿correcto? Vean. Ya. Ahora estamos ingresando al interior del núcleo. Recuerden que en el núcleo se encuentra el material genético o también denominado ADN. ¿Entendido? Listo. Vamos a entrar por esta abertura denominada poro nuclear. Y aquí está. Este es el material genético. ¿Correcto? Este es el material genético o también denominado ADN. ¿Entendido? Ahora, justamente en el interior del núcleo, ¿dónde está? En el interior del núcleo de las células, aquí está, un momento, en el interior del núcleo justamente de las células, no se puede llevar a cabo la síntesis de proteínas, ¿entendido? No se puede llevar a cabo en el interior del núcleo la síntesis de proteínas, solo se puede llevar a cabo fuera del núcleo, ¿correcto? La síntesis o la creación de proteínas, ¿entendido? Entonces, si el material genético está aquí, ¿cómo sale la información dentro del núcleo hacia afuera? A través de una molécula denominada ARN mensajero, ¿correcto? Pero en esta ocasión solo la vamos a llamar mensajero, ¿correcto? Entonces, del núcleo tiene que salir el mensajero hacia el exterior del núcleo para poder sintetizarse esa proteína característica. ¿Entendido? Listo. Entonces, veamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El videito, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Justamente este es el ADN. Y esta es la molécula mensajera, ¿correcto? Ahora, el proceso en el cual se sintetiza esta molécula mensajera lo vamos a ver en el tema 9. Es muy complejo y necesito que sepan algunas cosas más aparte de este video, ¿correcto? Entonces, aquí vemos. Justamente esta molécula grandota va a abrir esta doble cadena que está, bueno, que es el ADN, y va a formar justamente la polimerización de las moléculas del mensajero, ¿correcto? ¿Y eso qué quiero decir con esto? O sea, esta molécula grandota va a copiar parte del material genético, ¿correcto? Y esa copia justamente va a ser denominada mensajero. Y vean cómo se forma o cómo nace este mensajero. Está copiando cada segmento de la molécula de ADN o del material genético. Y de ahí justamente nace este mensajero. ¿Entendido? Este mensajero. ¿Correcto? Listo. Ahora, este mensajero justamente va a poder salir del núcleo. ¿Entendido? Vean, justamente está nadando ahí como una viborita, como mi ex, ¿no? Entonces, justamente ahí está saliendo y sale al exterior del núcleo, ¿correcto? Listo. Ahora, una vez fuera del núcleo, ya se puede llevar a cabo la síntesis de proteínas, ¿correcto? Por ejemplo, en esa parte que leyó, bueno, que se originó justamente, esta molécula mensajera puede ser la información para sintetizar un anticuerpo. Entonces, ese anticuerpo que está luchando contra el coronavirus, ¿no? ¿Listo? Ahora vayamos. También ese es el principio básico de las vacunas, ¿correcto? La de promover justamente la inmunidad, pero eso ya es otra cosa. Entonces, vayamos a ver cómo se sintetiza la proteína. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, una vez salido esta viborita, bueno, este mensajero, ¿correcto? Se va a asociar con estructuras que se encuentran en el exterior de la célula y que van a llevar a cabo justamente la síntesis de proteínas, ¿correcto? Sus nombres por ahora no es necesario saberlo, ¿correcto? Cuando estemos estudiando más a fondo, ahí ya recién los voy a mencionar, ¿entendido? Pero básicamente, esta estructura rosadita, esta pelotita rosada, es un ribosoma, ¿entendido?
¿Listo? Ahora, este ribosoma se va a unir justamente con esta molécula de ARN mensajero o con el mensajero justamente que tiene la información genética para sintetizar una clase de proteína específica. ¿Entendido? Listo, entonces veamos. Aquí se une justamente esta otra molécula denominada ARN de transferencia, pero por este momento simplemente la vamos a llamar de transferencia, ¿ok? ¿Y por qué se denomina de transferencia? Porque transfiere los aminoácidos a la posición correcta, ¿entendido? Entonces veamos que esta molécula de transferencia va a leer los segmentos correctos de la molécula mensajera, ¿entendido? Vean. Aquí está. Si se lee correctamente, va a dejar el aminoácido respectivo para poder sintetizar la proteína característica. ¿Entendido? Aquí está el aminoácido. En su otro extremo de esta molécula de transferencia, así se llama, ¿ok? De transferencia, de transferir aminoácidos, ¿no? Entonces va a llegar justamente otra molécula de transferencia, también tiene que leer los segmentos del mensajero y si son correctos, bueno, va a dejar el aminoácido. ¿Entendido? Y así va a llegar otro de transferencia, otro de transferencia, otro de transferencia, hasta formar la proteína característica. ¿Correcto? Vean que está muy fácil, no está nada del otro mundo, ¿no? Aquí está dejando los aminoácidos, ahí está dejando otro aminoácido, se lee la posición correcta, aquí ven más, ¿no? Bien montoneros son estos, ¿no? Parecen los Bryans, ¿no? Entonces, vean justamente, se amontonan, se amontonan, se amontonan, los aminoácidos se amontonan, hasta formar la proteína característica. ¿Correcto? Listo, ya se formó. Y esta proteína es 100% funcional. Es un anticuerpo que va a batallar contra el coronavirus, ¿no? Listo. O puede también transferir el oxígeno, o puede también ser una proteína que transfiere el agua, y entre otros, ¿correcto? Listo. Ese es el principio básico de la célula, ¿ok? Entonces, ¿dónde está? Ya. Ya hemos visto básicamente cómo se sintetiza una proteína, ¿correcto? Una proteína justamente está sintetizada por la célula y dependiendo a qué tipo de célula sea, va a sintetizar un tipo de proteína característica, ¿correcto? Ahora, ¿dónde está que quería hablar? Sí, eso sería bueno por ahora. Ya. Ahora veamos. Una proteína tiene 4 fases de estructuración, se podría decir, ¿correcto? Veamos las 4 fases o los 4 niveles de estructuración. Aquí está. Justamente una proteína, cuando están haciendo los aminoácidos, justamente cuando se están, el de transferencia, esa molécula de transferencia está acomplejando justamente los aminoácidos, entonces los aminoácidos van a formar una cadena, ¿correcto? Como una fila, como si estuviera haciendo fila para el banco, ¿no? Entonces los aminoácidos van a tornarse en una fila, ¿correcto? Y esa forma justamente de una fila que adopta la proteína naciente se denomina estructura primaria, ¿correcto? Secuencias de aminoácidos, ¿entendido? Vean, justamente. Ya, esa es la primera, bueno, por así decirlo, la primera forma que adopta la proteína cuando está naciendo. ¿Entendido? Ahora, cuando la proteína ya está madurando, por así decirlo, va a entrar en la estructura secundaria, ¿correcto? Pero justamente, perdón, está acabando el tiempo, ya. Ahora, cuando ingresa justamente esta proteína que estaba formando una fila, ahora va a adoptar justamente una forma de hélice, ¿entendido? Vean, hélice. Y esta forma va a ser denominada estructura secundaria. ¿Correcto? Estructura secundaria. Listo, nada del otro mundo. Ahora, vayamos con la estructura terciaria. Es cuando justamente esta forma de hélice se pliega sobre sí misma, ¿correcto? Es como si estuviéramos arrugando nuestra camisa, ¿no? Listo. Entonces, la estructura terciaria justamente se pliega la estructura secundaria, se podría decir, ¿no? Listo, ¿correcto? Aquí está. Ahora, esta proteína, por así decirlo, naciente, se va a juntar con otra clase de proteínas y va a formar una proteína característica, ¿correcto? O también denominada la estructura cuaternaria. Justamente en la estructura cuaternaria de la proteína ya va a poder funcionar, ¿entendido? En su estructura primaria no va a ser funcional. En su estructura secundaria no va a ser funcional. En su estructura terciaria tal vez sea funcional. Pero en la estructura cuaternaria sí va a ser funcional. ¿Correcto? Listo, muchachos. Entonces, eso es todo lo que tienen que saber por ahora. ¿Correcto? Luego lo demás ya es complementario. Las chaperonas y eso tienen que estudiar. Pero igual les enseño esto. No pasa nada. ¿Correcto? Se me salió un gallito. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ya.
Ahora hablemos de los niveles de estructuración o los niveles de organización de los sistemas. Esto también es muy importante, porque también les tengo que hablar del tejido conectivo, ¿correcto? Entonces, los niveles de organización y sistemas corporales vamos a ver justamente en estas diapositivas desde las moléculas más pequeñas o cómo está organizado justamente nuestro cuerpo humano, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿entendido? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, ¿cuál es el nivel más pequeño? Se podría decir que es el nivel químico, ¿correcto? En el nivel químico vamos a encontrar los átomos, que son las unidades más pequeñas de la materia. Ejemplos de los átomos, el carbono, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, justamente estas 4 moléculas forman el 99% de todo nuestro organismo, ¿correcto? Y como me estuviste preguntando, te recomiendo que no leas la tercera, ¿correcto? Te recomiendo que no leas la tercera para nada, ¿entendido? Porque cambian los valores. Y justamente en eso puede cambiar el examen y te puedes confundir y un puntito te puede salvar la vida, como a mí me salvó, ¿ok? Pero justamente como yo me acordaba justamente como chon, así me acordaba, chon, forma el 99% de las moléculas, bueno, de los átomos que están presentes en nuestro organismo, ¿correcto? Esta es una pregunta de biología molecular, por si acaso, del libro de Junqueira, ¿ok? Ahora, los átomos justamente van a unirse, ¿correcto? Van a unirse en una comunidad, en un sindicato, se podría decir, ¿no? tan de moda es eso, ¿no? Entonces, los átomos justamente se van a unir para formar las moléculas, ¿correcto? Y hay distintas clases de moléculas. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar una molécula del ADN, ¿correcto? Del ADN o del material genético, en la cual se encuentra la información para poder sintetizar las proteínas, ¿no? Está muy fácil, ¿no? No está nada del otro mundo, está muy fácil. También vamos a encontrar las moléculas de las proteínas, también vamos a encontrar las moléculas de los azúcares, de los lípidos, etcétera, ¿correcto? Que están formados básicamente por estos 4 átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el chon, ¿no? El 99%. Vayamos con el segundo nivel de organización, que sería el nivel celular. Ahora, las diversas moléculas se unen para formar otro sindicato, se podría decir, en la cual ya van a formar a la célula, ¿correcto? Entonces las moléculas se van a unir para formar a la célula. La célula, ¿qué es una célula? Son las unidades estructurales y funcionales básicas del organismo. ¿Por qué se dice estructural? Porque nos forman estructuralmente, ¿correcto? Y funcional porque sin ellas no podemos funcionar, ¿entendido? Por ejemplo, hay neuronas justamente ahorita en mi cabeza que me están mandando justamente señales hacia los músculos del habla, o sea, de mi boca, y gracias a ellos justamente pueden escuchar todo lo que hablo, ¿no? ¿No ve? Entonces, el nivel celular, ¿correcto? Es el segundo nivel de organización, se podría decir, ¿no? Ahora vayamos con lo siguiente, y lo más importante, que es el nivel tisular. Ahora, las diversas células se unen para formar a los tejidos, ¿correcto? A los tejidos. ¿Y qué es un tejido? Son grupos de células y el material que las rodea. ¿Entendido? Nada más. Ahora, estas células se van a unir con otras de su clase para que, para que se llamen tejido, justamente. Y este tejido va a cumplir una función en común, ¿correcto? Por ejemplo, estas células es una célula muscular lisa. Entonces, se va a unir con otras células musculares lisas y va a provocar la contracción. ¿Entendido? Una contracción muy fuerte, si están unidas en manada, se podría decir, ¿no? Ahora, vamos, ya hemos visto el nivel tisular, bueno, y aquí nos quedamos. ¿Dónde está? Luego viene el nivel orgánico, que bueno, está formado por varias clases de tejidos, pero ya eso lo vamos a ver en otra ocasión. Ahora veamos el tema 4. Nos quedamos justamente en tejidos, ¿no? Ahora, ¿qué es un tejido? Simplemente es un acúmulo de células con el material que los rodea. O un grupo de células que juntamente con el material que los rodea. ¿Entendido? Ahora, hay 4 clases de tejidos, ¿correcto? Hay 4 clases de tejidos. Vamos a encontrar al tejido epitelial, vamos a encontrar al tejido conectivo, vamos a encontrar al tejido muscular y vamos a encontrar el tejido nervioso. Cada uno va a tener sus características, ¿correcto? Por ejemplo, el tejido epitelial se va a encontrar en la superficie o en contacto con la superficie. Un ejemplo de tejido epitelial es la piel, ¿correcto? La piel ahorita que te estás tocando, por así decirlo, ¿no? Gracias a esa piel justamente va a formar una barrera para que no ingresen los patógenos hacia el interior, ¿correcto? Ahora, el tejido conectivo, como su nombre lo indica, va a conectar las diversas estructuras y también el tejido conectivo va a proporcionar protección,
¿correcto? Porque a través del tejido conectivo nadan las células justamente del sistema inmunitario, ¿entendido? Por ejemplo, un ejemplo de tejido conectivo es la sangre. Un ejemplo de tejido conectivo es el hueso, ¿correcto? Y un tejido conectivo está básicamente compuesto por células y matriz extracelular, ¿correcto? Listo, nada más. Ahora, tejido muscular simplemente compuesto por células musculares y tejido nervioso compuesto por células del sistema nervioso. Listo, nada más. Ahora, el más complejo es el tejido conectivo, que ahora lo vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahora, el tejido conectivo está formado básicamente por células y matriz extracelular, ¿correcto? ¿Y qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es justamente el medio donde se encuentran las células. Por ejemplo, digamos, tú eres una célula, tu medio por donde estás ahorita es tu matriz extracelular, ¿correcto? La silla donde estás sentada es, por así decirlo, una proteína, ¿correcto? Y justamente el aire puede ser la sustancia basal. ¿Y por qué te digo esto? Porque el tejido conectivo está compuesto ¿por qué? Por dos elementos, que son células y matriz extracelular, ¿correcto? Ahora, ¿de qué está compuesta la matriz extracelular? De fibras proteicas, ya sabemos que son las proteínas, ¿correcto? Y también sustancia basal, ¿correcto? Y la sustancia basal sería como el medio acuoso, ¿no? O el agua, se podría decir, ¿no? ¿Entendido? Listo. Entonces, la matriz extracelular está compuesta por fibras proteicas y sustancia basal. Por si acaso, matriz extracelular, o sea, extra hace referencia a que está afuera de la célula, ¿no? ¿Listo? Ahora, la matriz está compuesta por fibras proteicas y la sustancia basal. Veamos justamente esta célula cómo está nadando ahí, ¿no? Sin miedo a nada, sin miedo a la guerra civil ni nada, ¿no? Entonces, justamente esta célula se va a anclar justamente con las proteínas que está ahí y su medio, por si acaso esta célula no está flotando, no, se encuentra en la sustancia basal. ¿Entendido? Y bueno, si la matriz extracelular es rígida, bueno, vamos a hablar del hueso. Si la matriz extracelular es medio blanda, por así decirlo, vamos a hablar del cartílago, ¿correcto? Entonces, hay diferentes clases de matriz extracelular. Hay rígida, tenemos el hueso, por ejemplo, tenemos, bueno, algo que no es tan rígida, el cartílago, y algo que es muy acuosa, la matriz extracelular, que es de la sangre, justamente, o el plasma, ¿ok? Listo, muchachos. Un momento, se va a cortar la reunión de Zoom. Se vuelven a unir al mismo link, por favor. Y les voy a terminar de explicar una parte más, ¿ok? Entonces, les espero. Conéctense al mismo link, por si acaso, al mismo link, ¿correcto? Los espero.